ni bien terminemos la clase de hoy, me dedico a hacer eso. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que vimos? ¿Algún problema con eso? Sí, el último, Pedro, es interesante porque ahí tienen que ver el tema de acoplamiento, que es 1 a 1, creo, si no me equivoco. No vamos a gastar ahora tiempo en hacer el último, yo se lo voy a hacer el último y se lo voy a mandar por fotografía, lo voy a subir en el aula virtual y listo. Entonces ahí lo ven y después el próximo lunes vemos, porque si no hacerlo nos va a llevar prácticamente toda la clase. Y hoy vamos a trabajar con el tema, o tenemos que terminar otros temas y empezar con la parte de respuesta transitoria. No tengo todos los resultados, Pedro, pero podríamos ver si podemos subir algunos por lo menos. No hay problema por eso, se puede ver. Bien. Sin perder más tiempo, vamos a terminar con lo que habíamos visto el otro día. El del péndulo simple es más, el del péndulo simple está en el OGATA, si lo buscan, que ahí se aplica una linealización media sencilla, que es decir que el ángulo va a estar entre 0 y 5 grados, con lo cual, al verlo en radianes, queda el seno prácticamente igual que el ángulo y el coseno igual a 1, con lo cual desaparecen esas dos funciones que lo hacen no lineal el sistema. Profe, una pregunta. Hay la componente que en el péndulo simple, que es del coseno, no sé, Sí. anularía con la tensión de la soga, sería, o no, no se Depende de tendría en la cuenta. posición, depende de la posición, porque vos a medida que te vas moviendo con la soga, justamente esas componentes, una se anula y otra no. O sea, eso juega igual que cuando habrás visto el péndulo cuando lo vimos en física, Claro, que iba claro. pasando con las componentes. Una se iba yendo con la gravedad y otra te queda tirante. Cuando vos estás quieto, con el péndulo totalmente quieto, ahí no tenés componente y sí se anula todo con la gravedad. Ni bien vos te inclinaste, ya te aparecen las dos componentes. En este caso, que es el péndulo está al revés, que sería como en el caso de un puente grúa, que eso simula un puente grúa, cuando vos estás totalmente recto, la componente igual a la gravedad, y cuando te inclinaste un poquito ya tenés una componente que te va a estirar para abajo y otra que te va a llevar a que eso oscile. No se anula una con el tiro Sí, de la correa. ya entendí. Gracias, profe. Bien. Lo mismo lo vamos a hacer para que queden tranquilos que lo hicieron bien. Bien, entonces la clase anterior, un repaso muy rápido, vimos los modelos matemáticos de los sistemas físicos y lo que seguía era el modelo matemático de los sistemas eléctricos. Yo creo que acá, en este caso, ustedes no deberían tener problema con los sistemas eléctricos, ya que lo han venido viendo en teoría de los circuitos, y ahora simplemente van a aplicar transformada de Laplace. Lo pueden resolver directamente con la ecuación de Maya, o si no pueden reemplazar las resistencias, inductancias y capacitores con las impedancias. ¿Existe algún problema con estos modelos? Yo les voy a subir una guía también con modelos con operacionales para que se entrenen un poquito por ese lado. Pero ven problemas con la parte de los circuitos RLC, son sistemas pasivos. Y los operacionales los vamos a usar simplemente como ideales que van a servir para aislar inductancia y para aislar impedancia y no tener el efecto de una etapa con respecto a otra etapa. Yo confío que en esto no hay mayores explicaciones necesarias. Si alguien tiene algún problema, bueno, me mandará un WhatsApp o algo y vemos a ver cuál es el problema, ¿sí? Con los ejercicios que le dejé en el aula virtual, con la guía esa, tienen para encontrar o no problemas de la comprensión del sistema. Simplemente plantean las ecuaciones y aplican la transformada de Laplace. No hay nada más para este caso de los sistemas electrónicos. RC. ¿En qué caso me estás preguntando eso, Federico? El término lineal RC nos da un amortiguamiento del sistema. ¿Estamos hablando en este sistema particular de segundo orden?
Claro, vos acordate que el sistema de segundo orden, que todavía no lo vimos, que lo vamos a ver ahora, justamente hoy tenemos los sistemas de primer orden y sistema de segundo orden, respuesta transitoria y todo, quedan una combinación de los omega n y los epsilon. No creo, o sea, no creo que sea solamente el RC, porque vos ese valor lo que te va a dar es la ubicación de los polos, y según donde esté ubicado el polo, te va a dar el coeficiente de amortiguamiento. Pero ahora cuando terminemos la clase lo vamos a comprender mejor, ¿sí? No nos apuremos un poquito. No sé si ya el profe del práctico ya les dio toda esa parte, no sé dónde están parados, no miré el libro de tema de Salguero. Me gustaría saber dónde están parados con él. ¿Qué estuvieron haciendo? Vi que dio la parte del motor de continua, que nosotros vamos a tomar un motor de continua después de que vemos los PID recién para que sea más útil el ejemplo. No sé qué han hecho con Salguero el martes pasado. A ver si me cuentan un poquito antes de seguir. Son 59, ninguno habla y ninguno escribe. Bueno, justamente vamos a dar el tema ese hoy, la parte teórica de ese tema. Antes de entrar a la parte teórica, vamos a alargar la grabación. Ejercicio matemático, vamos a salir de acá. Vamos a trabajar antes de entrar con la parte de respuesta transitoria. Yo me he tomado un ratito para explicarles, para que veamos a aquellos que no han usado el Simulink. Tengo que preparar una filmina similar para el SILAB, pero me parece que es interesante que veamos un poquito la parte del Simulink también. Bien, vamos a ver, nosotros ya hemos visto, cuando vimos la forma de representar los sistemas para simulación, que vimos la forma canónica y vimos la forma estándar, ¿para qué se usan? Bueno, esa forma lo vamos a usar para las herramientas de simulación. Antes en la parte analógica se hacían con simuladores analógicos, hoy estamos hablando todo con simuladores digitales. Herramientas para simulaciones tenemos muchas libres, otras no. La Simulink, que acompaña a MATLAB, no es libre, pero SILAB, que sí es libre, ha copiado mucho de Simulink. ¿Por qué les vamos a presentar Simulink en la cátedra? Porque es una herramienta interesantísima para todos aquellos que quieran trabajar en control. MATLAB tiene muchísimas cosas orientadas al control, tiene muchos toolbox, muchas funciones dedicadas, que a ustedes les pueden ser extremadamente útiles. Exactamente, en SILAB se usa el XCOS, así es, Gustavo. Lo que vamos a hablar ahora es un poco de Simulink y van a ver, ahí tengo hecho el ejemplo con SILAB, que funciona exactamente, no igual, pero muy parecido. Entonces, lo que hablemos de Simulink va a ser extrapolable. ¿Por qué lo damos al Simulink? Como les dije antes, porque es una herramienta muy útil. La facultad tiene licencia, por eso las publicaciones nosotros presentamos con MATLAB de Simulink. Pero bueno, me parece interesante ver los conceptos, ¿sí? El XCOS de SILAB presenta exactamente lo mismo. Ustedes cuando instalan un paquete MATLAB, instalan el Simulink y el Simulink se les va a presentar a ustedes cuando escriben en la pantalla de comando de MATLAB, escriben Simulink, les va a aparecer esta pantalla en donde tienen una cantidad importante de elementos para utilizar. En Common Usage Block ese se va actualizando. Si ustedes hacen clic en cada uno de estos, eso se va actualizando. Creo que tengo abierto el Simulink acá. Sí. ¿Ven? Entonces, el primero de todo, el Common Usage Block, tiene lo último que ustedes han estado utilizando. En la parte de continuos, lo que tienen todas las funciones que ya vimos. Nosotros estamos trabajando, como saben, en control clásico, por lo tanto estamos trabajando en tiempo continuo, en la transformada de Laplace en tiempo continuo. Entonces, en la parte de tiempo continuo tienen todo, inclusive tienen un bloque de función de transferencia. Así como está en el Simulink, también está
en el ECOS de Scilab, que es lo que tienen acá. Tienen también tiempos continuos, este que dice CLR sería la función de transferencia. Tienen exactamente las mismas herramientas o muy parecidas. Es más, la distribución de la herramienta es parecida. Una diferencia importante entre MATLAB y Simulink. Perdón, creí que estaban viendo la pantalla, perdón. Ahí está viendo la pantalla, ¿sí? Ahora sí se ve. Ahora están viendo lo que es el Xcos de Scilab. Avísenme antes, porque si no hablo de cualquiera. Bien. Bien. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Entonces, volvamos a lo que era el Simulink. Esta es la pantalla de Simulink, y van a ver que es muy parecida a la pantalla del Scilab. ¿Bien? Esta es la pantalla que aparece cuando ustedes ponen Simulink en la línea de comando de MATLAB. Todo esto que están acá son toolbox. Cada uno tiene distintas funcionalidades ya implementadas en el Simulink. Eso es lo que lo hace potente a MATLAB. Scilab ha corrido mucho ahora y tiene bastantes toolbox que son muy interesantes, que uno tiene que instalarlo. Tiene un caminito un poquito más largo que MATLAB, pero también es totalmente funcional. ¿Sí? Esta es la pantalla de MATLAB y esta sería la pantalla del Xcos de la parte de Scilab. La diferencia que en Scilab ustedes tienen que agregar este módulo que está dentro de la parte de Source, que les dice qué frecuencia de muestreo va a tomar el display. O sea, sería en este caso el osciloscopio. Si no lo ponen, no funciona. Esto que están acá son módulos que están en la parte continua, que esto representa una función de transferencia. Si yo quiero que la función de transferencia sea de segundo grado, simplemente llamo el grado de la función de transferencia, más S, por ejemplo, y eso le queda una función de transferencia de segundo grado. Segundo orden. ¿Bien? Entonces esa es la forma de UCOS o del Scilab, del Scilab y del MATLAB de ingresar una función. Bien, esto les va a servir de guía nada más que con cuál se corre la simulación, dónde se hace el área de trabajo, la configuración. Ambos sistemas tienen funcionalidades similares. Los dos le van a servir para probar los resultados de la función de transferencia, de los compensadores. Cuando veamos compensadores en atraso o adelanto, es muy interesante que usen esta herramienta para verificar. Para verificar que lo que están haciendo está bien y dio lo que ustedes esperaban. Es muy probable que en este año, en el parcial, les deje verificar con esto. Bien. Ahora vamos a ver la generación de señales, porque como ustedes habrán visto en la respuesta con el Salguero, cuando analizamos la respuesta transitoria de un sistema, nosotros necesitamos señales de prueba. Las señales de prueba tienen que ser generadas de alguna forma física, pero cuando estamos en el mundo virtual, o sea, en la parte de simulación, esas señales de prueba las generamos con los simuladores. Básicamente, ya sea Simulink o Xcos de Scilab, presentan funciones básicas como rampa, escalón, senoidal, como pueden ver acá en Simulink, y pueden ver en el Xcos, que lo tenemos acá, cuando vamos a las fuentes, tenemos generadores senoidales, generadores de rampa, generadores de función de escalón, que es una de las más importantes, y de pulsos. También podemos generar un solo pulsito, ya vamos a ver cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, eso por el lado de generar la señal, ya sea generar una onda senoidal, una onda cuadrada, lo que nosotros necesitamos. En cuanto a ver la señal, siempre se van a encontrar en Sync, en donde tenemos distintos elementos para ver la señal. El osciloscopio que estoy usando yo en esta función para ver la respuesta de estos dos sistemas es Scope, que tiene una entrada para el timer y otra entrada para la señal del sistema. Después, tanto en el Xcos como en Simulink, el uso de un multiplexor me permite a mí ver dos señales de forma simultánea. Esta es la salida de correr una señal escalón a estos dos sistemas
en forma simultánea y ver la respuesta en el osciloscopio de forma simultánea. ¿Sí? Como ven, cuando yo pongo un multiplexor, lo que hace el sistema es mostrar las dos señales en el mismo eje, que es muy interesante para ver cómo varía una con respecto a la otra. Cuando ustedes hacen un doble clic en la parte del timer, acá le van a dar el periodo de tiempo. Cuando más grande el periodo de tiempo, es menor la muestra con la que van a mostrar en el osciloscopio. En el Simulink no hace falta, directamente le muestra prácticamente lineal. Sí es importante en el Simulink, como van a ver en las filminas que se las voy a dejar puesta, es controlar, cuando vemos el osciloscopio, es controlar que tenga historia. En el scope, en el de SILAB, la historia que maneja el osciloscopio lo van a llamar el periodo de refresco. ¿Sí? En el MATLAB, cuando ustedes ven yo acá tengo un osciloscopio en algún lado, justo en este no tengo ni un osciloscopio. Creo que lo tengo acá. Cuando en MATLAB ustedes van a ver el osciloscopio y hacen un doble clic en la parte de configuración, hay una parte del osciloscopio donde les dice el tiempo que va a permanecer los datos. Vamos a pegar uno y vamos a mostrarlo para que no renieguen con eso. El scope. No sé hace cuánto lo tengo abierto en MATLAB en la máquina, así que tarda un poquito. Bien, cuando entramos al scope y entramos a la parte de visualización de datos, en History, son las cantidades de puntos que va a ir mostrando. ¿Qué quiere decir? Que si la cantidad de puntos son más que 5.000, ustedes van a ver únicamente los últimos 5.000 puntos, el otro van a ir viendo en tiempo real. Como pasa muy rápido, se va. Entonces, si ustedes sacan la cantidad del límite de puntos, el osciloscopio guarda toda la historia. ¿Qué problema puede suceder ahí? Y que se les desborde la memoria. ¿Y cómo controlamos el desborde de memoria? Por el tiempo de simulación y la resolución de la simulación. Entonces, ¿cómo generamos esto? Bueno, ya lo tenemos tanto en el SILAB como en el UCOS, en el ESCOS, figuran o tienen la posibilidad de incluir funciones de transferencia. En lo que es el Simulink, tienen un cuadrito que es funciones de transferencia. Se van acá, en continuos tienen lo que es la función de transferencia, y se hace lo mismo que en MATLAB, donde el numerador va a estar en el orden de S. Si yo tengo un polinomio al cuadrado arriba, por ejemplo, S cuadrado más 1. Entonces sería 1 para el término de S cuadrado, 0 para S a la 1 y 1 para el último elemento. Y abajo, en el denominador, vamos a suponer que tenemos un orden 3, tenemos S al cubo más 2S cuadrado más S más 4. ¿Ven? Entonces queda la función de transferencia reflejada en el Simulink. De todas formas, nosotros ya vimos, y ya ustedes son expertos en obtener el modelo estándar o canónico, cualquiera de los dos, de una función de transferencia para llevarlo a algunos de estos simuladores, ya sea digital o analógico. Para eso lo único que hace falta usar son amplificadores, es decir, la parte de ganancia, que se encuentra en el mismo lugar de sistemas continuos. Vamos a cerrar. Vamos a ir a la parte de sistemas continuos, donde tenemos la ganancia, max, acá. Esto sería la ganancia. Con eso le damos la ganancia del sistema, de los 1 sobre S que teníamos antes. Y por otro lado tenemos el integrador, que es 1 sobre S. Y con eso ustedes pueden armar cualquier función de transferencia y cualquier sistema de control. Como ya van a ir viendo y ya algo que hagan visto han entendido, que no son tan complejas o tan complejos los sistemas
una vez que lo linealizamos. Bueno, los puntos de suma y resta, eso tienen, las dos herramientas tienen similares, que decir que podemos llevar todo lo que vimos hasta ahora a estas dos herramientas, que está muy bueno. Toda la parte de los osciloscopios que le había explicado recién, y esta parte sí me interesa que veamos porque es donde nosotros empezamos a jugar y a generar nuestras propias señales de prueba. Ambas herramientas cuentan con generadores de escalón, pero si yo no tengo que generar un escalón, si tengo que generar un pulso de un ancho conocido, lo que yo voy a hacer es poner dos escalones y voy a hacer la resta. O sea, los sumadores de esto, tal cual funcionan en los diagramas en bloque, trabajan como ideales. Es decir, yo quiero un pulso de 1 segundo, basta con que largue un pulso en 0 y 1 segundo después largue otro pulso con el valor -1, entonces las sumas se van a ir anulando. Si vamos a generar un pulso de 1 segundo, vamos a cambiar esto por un pulso de 1 segundo, entonces este vamos a alargarlo en 0, y vamos a poner otro igual, y lo vamos a alargar en 1, pero con el valor de -1. A este le ponemos está acá, matemática. Vamos a poner un sumador de esto, no me gusta más. Se ve más lindo. Como yo le puse -1, le voy a hacer que los dos sumen y no que no haya una resta. A ver si tenemos ahí. Ahí le podemos dar inclusive ganancia. Ahí están los dos positivos. Y vamos a colgar, ¿no? De acá. Ahora vamos a correr. Fíjense cómo queda la respuesta, porque en este caso estamos mandando un escalón que dura exactamente 1 segundo. Mandamos el pulso y al segundo lo bajamos. Esto es muy útil para representar cargas, para hacer un diagrama funcional o de simulación y representar cargas en distintos lugares de tiempo, o mandar escalones de distintos valores y ver cómo mi sistema de control se va adaptando a esas perturbaciones. Todos estos sistemas, tanto el Simulink como el XCOS, tienen la capacidad de soportar funciones rampa y función impulso. El impulso, que es una cosa importante, como vamos a ver en el estudio de las señales transitorias, si es suficientemente fino que para el sistema parezca un impulso, no hace falta que sea de área, o sea, de impulso valor 0, o sea, que la área sea tan chiquita que es muy difícil fabricarlo por la cantidad de componentes Fourier que lleva. Yo podría hacer un impulso de 0 a 1 segundo y para un sistema térmico eso es un impulso de 0 a 1. Bien. Bueno, esto ya lo vimos, la canónica, el estándar, de esto no tengo que contar nada. Entonces esto lo pueden poner en Simulink o XCOS y anda perfectamente y pueden ver cómo responde el sistema. Sí, bueno, eso ya está. Y ahora sí vamos a pasar a una cosa interesante que sí lo quiero mostrar de acá. Que más allá de lo que represente en este caso particular, es muy interesante para cualquier cosa que hagan. Que es utilizar esto. ¿Sí? Acá, por ejemplo, yo hice dos representaciones del mismo sistema. Una representación está hecha con el modo canónico, que es la parte superior, y la de abajo está hecho con el modo estándar. ¿Cómo puedo verificar que las salidas son iguales? Y la mejor forma es hacer las dos salidas y poner un sumador, cambiando de signo. Entonces yo en este osciloscopio que está acá, puedo ver el resultado de mi salida. ¿Saben para qué sirve esto? Porque si yo agarro un sistema y quiero ver cómo responde a variarle ciertos parámetros del control, puedo hacer el original, poner en paralelo el nuevo y con el sumador ir comparando la respuesta de uno y otro. Y de esa forma puedo acomodarlo hasta que me satisfaga la respuesta que tengo. ¿Ven? Por ejemplo, acá, yo hice entrar las mismas señales a los dos sistemas, estas son las salidas individuales, y este es el resultado. Fíjense, está para la -14. Obviamente estos son errores numéricos. Idealmente tendría 0. No, Pablo.
Que yo conozca, no, eso ya son más, serían herramientas, creo que hay Máxima y alguna otra que son herramientas para manejo simbólico. El Simulink es una herramienta de simulación, ¿sí? No te va a generar la función de transferencia. Bien, bueno, después, acá el concepto de estabilidad creo que ya lo han visto, pero vamos a hacerlo rápido. Acá, por ejemplo, si ponemos un polo negativo, ¿qué sucede? Bueno, cuando hagamos la antitransformada, me va a quedar un polo con E al valor positivo que va aumentando y acá se ve cómo se va, ¿sí? Y bueno, acá el críticamente estable, esto tiene más que ver con los sistemas que vamos a ver justamente ahora. Pero ahora vamos a la parte de los sistemas, la respuesta transitoria de los sistemas de control. Yo la tenía por acá, un segundo. Bien, entonces ahora quiero que agarren y empiecen a trabajar con el LESCOS y el programa del SILAB. Ya sea con el SILAB o con MATLAB, cualquiera de esos ustedes tienen que trabajar y empezar a utilizarlo, porque el control hoy se hace con computadora, no se lo hace con lápiz y papel. Así que yo les voy a pedir que usen bastante los sistemas de simulación y los sistemas de cálculo por computadora. Entonces ahora sí vamos a pasar al otro tema. Ver pantalla completa. Bien. Vamos a ver lo que es el análisis de la respuesta transitoria y la respuesta estacionaria de un sistema de control. A mí me gusta verlo en este dibujo porque acá se ve el concepto de la parte transitoria y la parte estacionaria. Cuando ustedes a un sistema cualquiera le aplican una perturbación, algo sucede con el sistema. Y si este sistema es estable, una vez que se produce esa perturbación, el sistema va a ir a otro nivel y esa respuesta se va a componer de dos momentos temporales. Un momento temporal que es durante el cambio, es decir, cuando yo apliqué la perturbación o apliqué la nueva excitación al sistema, hasta que ese sistema llegó a su estado final. Primero, esa primera parte se llama la respuesta transitoria del sistema y la segunda parte se llama la respuesta de estado estable. La respuesta del estado estable, como ya todos se tienen que estar imaginando, es el teorema del valor final, es decir, cuando el tiempo tiende a infinito. Si el sistema es estable, en el infinito, la respuesta del sistema va a ir desapareciendo todos esos componentes que tienen que ver con los polos, que cuando nosotros hacemos la antitransformada de Laplace, tenemos los E a la menos alfa t, por ejemplo, alfa 1, alfa 2, que alfa son cada uno de los polos. Esos elementos cuando t tiende a infinito se desaparecen de la respuesta transitoria y lo único que queda es el estado estacionario, o sea, el valor final del sistema. ¿Sí? El primer sistema que vamos a ver son los sistemas de primer orden. El orden del sistema viene dado por el mayor exponente de S del denominador. Estamos hablando de sistemas representados por la función de transferencia. Entonces, el mayor exponente del denominador me va a dar el orden del sistema. Tenemos primer orden, S con un exponente igual a 1. De segundo orden sería con los S al cuadrado y los de tercer orden serían con S al cubo y así seguimos para arriba. Cuando pasamos del S al cuadrado, ya estamos hablando de sistema de orden superior, porque el S ya pasó, y después vamos a ver que ese sistema de orden superior puede ser descompuesto en sistemas de primero y segundo orden. En el primero que vamos a ver cómo se comporta un sistema de primer orden ante una entrada del tipo escalón. Siempre hablamos de que existen tipos de señales de prueba que nos van a permitir a nosotros evaluar el comportamiento del sistema. La primera señal de prueba que vamos a ver es la escalón y vamos a ver qué sucede. ¿Cómo hacemos? Tenemos una función de transferencia. Tenemos una señal de prueba que un escalón, la transformada de Laplace del escalón, es 1 sobre S. Por lo tanto, si yo el sistema
le aplico un escalón, estamos hablando matemáticamente, este sistema de primer orden que tenía acá, al excitarlo con un escalón, se convierte en esto, cuando ya lo separé en fracciones simples. O sea, yo agarro esto y lo separo en fracciones simples y obtengo este resultado. ¿Sí? Este resultado que está acá abajo, a primera vemos que tiene dos componentes. Uno, que va a ser un valor fijo, y otro, que va a tener una exponencial. Esa exponencial que vamos a tener ahí es la responsable del comportamiento en la parte del tiempo de la respuesta transitoria del sistema. Esa exponencial es la que se va a ir eliminando con el tiempo, porque a medida que t tiende a infinito, esto se hace cero, y va a dejar de tener efectos sobre la respuesta de mi sistema. Entonces, partiendo de que esta es la respuesta final de un sistema de primer orden, yo la puedo graficar y puedo obtener desde la respuesta del sistema una función de transferencia aproximada. La realidad va a ser que casi nunca tengamos la función de transferencia de la planta que queremos controlar. Por eso es importante conocer que a través de ver la respuesta del sistema a una señal de entrada conocida, en este caso puede ser escalón o rampa, yo puedo obtener las constantes de mi sistema. Estos sistemas de primer orden lo vamos a ver mucho en los sistemas térmicos. Los sistemas térmicos se van a presentar como de este tipo de sistemas y son sistemas bastante lentos, lo cual a mí me resultan útiles para desarrollar el sistema de control. Entonces, con esa cosa tan simple, yo puedo determinar que cuando el tiempo sea igual a la constante del tiempo del sistema, yo voy a tener un 63% de mi valor final de salida. Yo agarro, pongo un generador de señales o pongo un elemento, si fuera que es un motor, le pongo la referencia del motor a una velocidad conocida y pongo un registrador de velocidad, yo puedo obtener la función de transferencia de ese motor. Y con esa función de transferencia podría dibujarla y obtener los parámetros. El motor no va a ser de primer orden, pero vamos a suponer que sea un horno. Entonces en el horno le pongo una tensión a la resistencia y pongo la medición de temperatura. Cuando se estabiliza la temperatura, yo voy a tener el valor final a la que llega con esa potencia el sistema, busco el 63% y tengo la constante de tiempo de mi horno. Como estos son sistemas, son elementos que yo saco de una prueba, no vamos a esperar que sea el 100% preciso, pero sí tiene que ser suficientemente preciso como para que yo lo pueda aplicar para mi algoritmo de control. Como les dije y les voy a repetir en todas las clases, el modelo matemático para controlar una planta no tiene que ser excesivamente preciso. El modelo matemático para diseñar un elemento sí tiene que ser preciso, pero para controlarlo no. ¿Por qué? Justamente por eso usamos realimentación. Al usar la realimentación, nosotros estamos anulando esas imprecisiones que tiene el sistema. Después, la respuesta de ese mismo sistema, fíjense, esto está hecho con Simulink simplemente para ver cómo el sistema se va a ir acomodando según la constante de tiempo, ¿sí? Yo varío la constante de tiempo y voy obteniendo distintas curvas. Está bueno como, ¿saben para qué está bueno esto? Para que empiecen a ver cómo funcionan las cosas. O sea, cómo responden. Ese manejo no es fácil de transmitirlo simplemente con filmina hablando ni pizarrón. Tienen que vivirlo. La otra señal de prueba que se usa es la señal rampa. Hacemos el mismo mecanismo. Aplicamos los mismos elementos, aplicamos la rampa a la función de transferencia, con lo cual obtenemos la antitransformada aplicando fracciones parciales simples, que nos va a dar esto que tenemos acá abajo. Esto que tenemos acá abajo me dice que la respuesta de un sistema de primer orden a una señal rampa va a seguir a la rampa, pero con un error. ¿Por qué decimos que sigue con un error? Porque si yo hago una recta temporal, acá, yo veo que cuando la rampa original, que es la clarita, creo que no está ni siquiera hasta la rampa original. Fíjense que la rampa original
va a tener siempre los sistemas que siguen la rampa, en el tiempo van a ir como atrasados, ¿sí? La rampa normalmente se conoce como señal de prueba de velocidad y el escalón se lo conoce como una señal de prueba de posición. Eso también está no mezclado, eso no hay que contarle a nadie. Acá se ven las dos, ¿ven? Acá tenemos una señal, la otra con la resta, pero acá tenemos que la diferencia entre la señal rampa y la señal de respuesta de mi sistema va a tener una diferencia temporal que va a ser igual a la constante de tiempo de mi sistema de primer orden. ¿Bien? Entonces siempre va a tener un error con respecto al seguimiento de velocidad, que va a ser igual a la constante de tiempo. Fíjense que está bueno, porque si yo puedo generar una rampa, medir la rampa y medir la salida de mi sistema, yo puedo calcular con el error, una vez que pasa el estado estacionario, yo puedo calcular con el error directamente la constante de tiempo. Obviamente que es muy difícil que los sistemas puedan seguir por infinito a la rampa, porque en algún momento se van a saturar, ¿no? Y la otra señal de prueba que es bastante conocida es el impulso, ¿sí? El impulso, lo bueno que tiene es que como la transformada de Laplace del impulso es 1, el impulso unitario, cuando yo lo aplico en mi sistema de primer orden, lo que obtengo es justamente la salida, que es la función de transferencia, directamente. Entonces, si yo mido acá algún elemento, como por ejemplo el t, voy a tener el 36% más o menos. El impulso es una señal muy difícil de fabricar. Pero es difícil de fabricar si el sistema es muy rápido. Si el sistema es muy lento, al impulso yo lo puedo fabricar como un sistema con 2 escalones. O un sistema, un pulso, para un sistema lento, se va a comportar como un impulso. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, fabricado en el MATLAB un impulso para un sistema de primer orden, una constante de tiempo 1 segundo. Acá le estoy dando un impulso de 0,01 segundo, lo cual hace que se vea perfectamente la respuesta del sistema como si estuviera poniendo un impulso unitario. Bien, esto es la parte, cómo sería el resumen de todo lo que vimos, cómo van a ser las respuestas. Obviamente que si nosotros aplicamos la derivada de un miembro, vamos obteniendo la respuesta a la entrada, porque son sistemas lineales, ¿no? Vamos haciendo la derivada y vamos teniendo las señales que nos corresponden. O sea, si hacemos la derivada de la rampa, vamos a tener escalón. Si hacemos la derivada del escalón, vamos a tener impulso. Bien, preguntas. Me gustaría que conversemos un minuto si hay alguien que quiera aportar algo o preguntar algo con sistemas de primer orden, antes de pasar a los sistemas de segundo orden. Algo que entre la clase de ingeniero Salguero y la mía les haya quedado como duda. Una pregunta, profe. Sí. Para que sea impulso, ¿debería ser 100 veces más rápido? Y es un buen número que sea 100 veces más rápido. Si podés hacerlo 100 veces más rápido, es un buen número. Porque acordate que el área te va a molestar. Si, depende de tu sistema, pero 100 veces más rápido es un lindo número. Si podés, está bueno. 10 veces ya podrías estar tomándolo como un impulso. Ok, gracias. Ingeniero, yo tengo una consulta. Sí. Me quedó la duda cuando usted dice que se puede representar mediante 2 escalones. ¿Por qué 2? Sí. No, porque eso es para representarlos en el sistema como Simulink o el XCOS, o simuladores. ¿Por qué 2? Porque uno arranca y el otro lo termina. ¿Se acuerdan que yo hice, cuando hice dibujé el sistema para mandar un impulso? Vamos a salir de acá. A ver si puedo sacarlo de ahí. Ahí está. Porque quiero mostrar. No sé si están viendo la pantalla ahora del XCOS, sí, ¿no? Sí, se ve. Entonces, ¿qué hago? Yo largo un impulso en el tiempo 0, ¿sí? Y el otro impulso lo largo en el tiempo que yo quiero que sea el ancho. Por ejemplo, vamos a poner 0,01.
Cuando vos lo largás de esta forma, tenemos que acercarnos muchísimo para verlo acá. Vamos a darle más amplitud a este. Entonces, si es 0,01, esto tendríamos que darle 100. Y este vamos a darle 100. A ver, ¿se ve mejor ahí? Para más los colores ahí están, ¿ven? Pero me fui un poquito. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Con el primero le da que arranque y el segundo lo cortás. Ese es el objetivo de los dos escalones. Un escalón positivo y un escalón negativo para la simulación. Claro, perfecto, gracias. Igual, ingeniero, esto es solamente para un caso especial, ¿no? No entiendo. Normalmente el impulso no lo vas a usar. Vos vas a usar un escalón, una rampa, y el escalón es el más común. Porque justamente vos fíjate que en los sistemas mecánicos o físicos usar una rampa es complicado porque no podés tener aceleración infinita. Sí, exactamente. Lo más usado es siempre el escalón. El escalón es el que más información nos da del sistema y es mucho más controlable. Por ejemplo, el caso muy simple, un horno. Yo le puedo dar un escalón de temperatura que va, o sea, le pongo un escalón de potencia a la resistencia y puedo medir la temperatura final y veo el camino. Y con ese camino obtengo la constante de tiempo. Bien, y la parte del sistema de segundo orden, tengo... Un segundito. Denme un segundo que... Estoy buscando una presentación que tengo. Porque esa firmina no me gustó cómo quedó. Ahí está. Bien. Seguimos. Si no hay más preguntas, seguimos con esto. Antes de entrar a ver ese sistema de segundo orden, vamos a ver de dónde viene ese ejemplito que usamos de MATLAB, ¿no es cierto? Ahí lo que está analizando es un sistema, un controlador que tiene una constante K, que sería el controlador más básico, o sea, el error que tiene la salida con respecto a la referencia se multiplica por una ganancia, y esa ganancia actúa en este caso sobre un motor donde despreciamos lo que es la resistencia, todo, que tiene un momento de inercia y un rozamiento, un amortiguamiento viscoso, es un rozamiento viscoso B. Ya sabemos que eso, el B depende de la velocidad y el J depende de la aceleración. Entonces, planteando o parándonos en ese sistemita, nosotros podemos llegar a una función de transferencia que tenga la forma que tiene esta forma, ¿sí? O sea, esta forma donde tenemos la ganancia sobre la inercia, sobre ese cuadrado, más el coeficiente de amortiguamiento, sobre la inercia, etc., es un caso particular porque está planteado para este sistema de segundo orden que es muy típico. Por eso se usa. Entonces de ahí va a venir lo que nosotros vamos a ver ahora, que es el análisis de los sistemas de segundo orden a partir de esta ecuación. ¿Qué es lo importante que veamos de esta ecuación? ¿Qué pasa con los polos y los ceros? Acá todo esto que están viendo es simplemente aplicar Bhaskara, digamos, a esta ecuación. Yo aplico Bhaskara y voy a obtener estos dos coeficientes, en donde voy a tener el valor positivo y negativo. Y esos dos coeficientes que van a ser los polos de mi función de transferencia son los que van a regir el comportamiento de la etapa transitoria.
sea, del tiempo transitorio. Cuando entra una señal, cuando va cambiando la respuesta del sistema, esa forma de cambiar está regida por los polos de la función de transferencia. Y como podemos ver acá, estos polos pueden ser reales distintos, pueden ser complejos conjugados, o pueden ser reales iguales. Entonces, dado que los sistemas de segundo orden, como vamos a ver después, no solamente se usan para sistemas de segundo orden, sino que la descomposición de un sistema de orden superior lleva a que el sistema de segundo orden esté siempre involucrado y que por la ubicación de los polos de este sistema de segundo orden van a ser los que van a dominar la respuesta transitoria del sistema. Ahora, antes de ir con eso, le voy a tirar una pregunta para ver si están despiertos. Una pregunta muy simple. ¿Por qué cuando yo tengo una función de transferencia, los polos aparecen como complejos conjugados? ¿Por qué aparecen así? ¿Por qué no aparece un polo solo, complejo? ¿Por qué aparece siempre con su conjugado? Por la fórmula de Bhaskara, profe, que dice más menos raíz cuadrada de... ¿Pero por qué tiene que aparecer Bhaskara? Por ejemplo, yo podría tener una ecuación de tercer orden y los polos que aparezcan en la función de transferencia van a ser complejos conjugados. Nunca me va a aparecer un polo sin complejo conjugado. Porque esto sí, obviamente, en Bhaskara, cuando uno en el segundo orden, y si fuera de tercer orden, ¿por qué nunca aparece solo un polo complejo? Los coeficientes de nuestras ecuaciones diferenciales, de las cuales desprendemos la transformada de Laplace, son reales. Entonces no puede aparecer un polo sin su complejo conjugado, porque si aparece sin el complejo conjugado, yo tendría que tener en mi función de transferencia un número imaginario. Cuando aparecen como complejo conjugado, cuando ustedes hacen el complejo, siempre desaparece la parte imaginaria, queda embebida en la multiplicación, ¿está bien? Por eso nunca aparece el polo sin su complejo conjugado. Siempre van a aparecer de a pares. Y también porque responden a ecuaciones de segundo orden. Por eso nunca vamos a tener un polo simple complejo. Entonces, pensando en ese polo simple complejo, que siempre van a aparecer así, la función o la ecuación de segundo orden, el sistema de segundo orden, ya tiene hasta sus elementos, tiene nombre propio, ¿sí? Tenemos el omega n, que va a ser la frecuencia natural no amortiguada, el zeta, que va a ser el factor de amortiguamiento relativo, que como vamos a ver después nos van a dar datos importantes del sistema sin tener que conocerlo. Si yo veo la respuesta de ese sistema en un escalón, yo puedo sacar los valores de estos coeficientes y armar mi función de transferencia. Y después tenemos la parte real que me va a dar el coeficiente de atenuación. ¿Por qué es la atenuación? Porque esos, que son la parte real de mi polo, van a ser los elementos que estén elevados e a la menos t. Entonces, cuando más grande es, más rápido se va a atenuar mi señal. ¿Está bien? Entonces, la forma estándar de una función de transferencia de segundo orden va a ser la que tenemos por acá. O sea, obviamente que este valor puede cambiar porque yo puedo tener una constante por acá en mi sistema, no importa, pero la forma estándar va a ser la que estamos viendo acá, en donde tenemos el s cuadrado más 2 epsilon omega ns más omega n cuadrado. Y esta forma es la que nosotros vamos a poder obtener de la respuesta a un escalón de la función de transferencia. Yo sin conocer esta función de transferencia, yo le doy a ustedes la respuesta al escalón, ustedes tienen que ser capaces de obtener de esa respuesta todos los elementos que hacen a la función de transferencia. ¿Sí? Esta función de transferencia puede responder de tres formas diferentes. ¿Sí? Como un sistema subamortiguado, un sobreamortiguado
y un sistema críticamente amortiguado. A ver, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que ya lo han visto, sistema de respuesta transitoria ya lo han visto, entonces ya tienen que saber cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Qué lo caracteriza a un sistema subamortiguado? El tipo de raíces que tiene el polinomio del denominador. Si son ¿Sabes? reales, si son complejas conjugadas o reales iguales. Sí, esa es una consecuencia. Está cerca Fernando que me dice que es la oscilación. A ver, ¿qué tiene un sistema subamortiguado? O sea, a ver, olvídense de las raíces. Si yo conozco las raíces de mi función de mi función de transferencia y ya está. Ahora, ¿qué sucede con un sistema subamortiguado? Yo no conozco la función de transferencia, le mando un escalón, ¿cómo me doy cuenta que es subamortiguado? Porque oscila bastante, profe, y demora más en llegar digamos, a estabilizarse. Sí, yo veo la respuesta transitoria, Francisco, la veo y veo la respuesta transitoria, pero hay algo que me dice que es subamortiguado. Sí, eso estamos de acuerdo. Decrece exponencialmente siempre y cuando sea un sistema estable. ¿Y quién es la consecuencia del crecimiento exponencial? Son la parte real de los polos. Pero algo más rápido, si ya ves, yo le dibujo una respuesta. Como que sobrepasa el valor de estable. Exactamente. El sistema subamortiguado siempre va a tener un sobrepaso. Esa es la respuesta ahí. Yo miro el sistema y lo que me va a decir que es subamortiguado es esto. Sobrepasé el valor de la consigna. Después sí, como dice Julián, esto tiene un envolvente que son las exponenciales decrecientes en caso de que el sistema sea estable. Si el sistema no es estable, eso no sucede. Esas exponenciales decrecientes son las que con el tiempo van a ir, va desapareciendo y va a quedar el estado estacionario que va a ser este. Entonces, eso es lo típico de un sistema subamortiguado, es el sobrepaso, el sobrepico. Ustedes lo miran, cuando se produce un sobrepaso, quiere decir que el sistema es subamortiguado. Si yo entro a variar la ubicación de los polos de algún modo, por ejemplo, variando la ganancia, como vamos a ver en su siguiente clase, yo puedo hacer que el sistema vaya pasando a través de los tres tipos de sistemas. Puedo pasar del subamortiguado al críticamente amortiguado y al sobreamortiguado. Obviamente, como también lo dijeron correctamente, los sistemas sobreamortiguados y críticamente amortiguados son más lentos. Por eso siempre se busca un término intermedio. O sea, se permite algún sobrepaso dependiendo del sistema para poder conseguir que se alcance más rápido la consigna. Por ejemplo, hay elementos, hay máquinas, muy simple, la máquina de las fresadoras mecánicas. Esas fresadoras mecánicas no pueden tener sobrepaso, porque si no los bordes de los lugares que fresan no sirven. Entonces, en ese caso no se permite que el sistema sea subamortiguado. ¿Sí? Entonces, un sistema subamortiguado sería, por ejemplo, un horno, porque es bastante lento, digamos, y oscila bastante la temperatura hasta que se estabiliza. Un horno en realidad es un sistema de primer orden. Lo que pasa es que a ese horno se le suele poner un PID como control, y ahí sí se convierte en un sistema de segundo orden y puede ser subamortiguado. Casi siempre cuando ustedes en el lazo de control, o sea, en el controlador, pongan un integrador, van a tener un sobrepaso. Porque el integrador en el lazo de control va juntando energía a medida que existe error. Cuando ustedes llegan a error cero, esa energía hay que devolverla y ahí se produce un sobrepaso. Aparte, el horno tiene otra característica, que se lo maneja con un sistema tipo on-off, ¿viste? Y se lo mantiene estable simplemente por la integración del mismo horno. Perfecto, profe. Gracias. Entonces, el sistema subamortiguado se va a caracterizar porque el coeficiente de amortiguamiento relativo, el epsilon, va a estar entre 0 y 1. Necesita entre 0 y 1. Si es mayor que 1, que es lo que vamos después, ya vamos a pasar al sistema sobreamortiguado, ¿sí? Entonces,
Acá tenemos, aplicando Bhaskara, con un sistema subamortiguado donde tenemos los dos, la parte de los complejos conjugados, son simplemente ecuaciones matemáticas en donde tenemos la definición de la frecuencia natural amortiguada. La frecuencia natural amortiguada sería la frecuencia no amortiguada por la raíz cuadrada de 1 menos η al cuadrado. Estas ecuaciones las pueden tener, son útiles para cuando analicemos las curvas, ¿sí? A mí no me interesa que se sepan muchas ecuaciones de memoria. Para mí hay que saber usarla nada más. Entonces, si a este sistema nosotros le aplicamos un escalón, hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el sistema de primer orden, en donde la respuesta va a quedar así. Y como ven ya ahí, ¿se acuerdan que vimos los sistemas con raíces complejas conjugadas? Cuando teníamos las raíces complejas conjugadas en los sistemas en fracciones simples, significaban que tenían una respuesta senoidal. O sea, ya al ver esto ya sabemos que tiene una respuesta senoidal, que van a tener una parte cosenoidal, una parte senoidal, o haciendo operaciones sobre el coseno y el seno, podemos lograr tener una forma compacta que está acá. ¿Sí? Fíjense que cuando más grande sea el zeta, este elemento cada vez se hace más grande y desaparece antes todo esto. Porque obviamente el seno oscila, pero tiene la envolvente que tiene que ver con el valor del zeta. Cuando más grande sea, más rápido va a desaparecer el elemento. También van a ver que, como tenemos la curva después, quiero mostrar eso, ahí. Van a ver que a medida que vamos variando el zeta, ¿sí? Cuando es 0, no va a tener amortiguamiento, va a quedar únicamente la forma del senoidal y no se va a establecer nunca. A medida que vamos aumentando, 0,707 lo ideal, va cayendo el sobrepico a medida que aumentamos el zeta, hasta que pasamos el 1, que es críticamente amortiguado, sería el más rápido de los que no tienen sobrepaso. Pero fíjense que hay diferencia con los que sí tienen sobrepaso. El más rápido es 1, y de ahí en adelante, más grande se hace el zeta, vamos pasando a los sistemas más lentos, que son sobreamortiguados. Ahora volvemos para atrás. Bien, entonces, vimos que ese sistema, aplicando la antitransformada, tenemos un sistema que tiene una componente senoidal. Bien. Eso ya está visto. Bueno, y también ahí está lo del zeta igual a 0, que va a dejar de tener amortiguamiento y nunca va a dejar de oscilar, lo cual hace que el sistema no sirve. Bien. Ahora, el críticamente amortiguado será con el zeta igual a 1, y en ese caso el sistema, como les dije, va a ser el más rápido. Esto es simplemente el reemplazo de término en Bhaskara y ver cómo terminan las ecuaciones. Entonces, cuando eso vale 1, fíjense que desaparece la componente senoidal y el sistema simplemente tiene una exponencial decreciente. Se comporta prácticamente como si fuera un sistema de primer orden modificado únicamente por 1 más omega n de t, que en el sistema de primer orden no existe. Y después, si sigo aumentando el zeta, voy a pasar a los sistemas sobreamortiguados, que es lo que tienen, que son mucho más lentos y no tienen ningún tipo de sobrepaso. Y en ese caso ya voy a tener dos polos reales distintos. Ya dejo de tener polos reales iguales, como era en este caso, y paso a tener dos polos reales distintos. Y esto es simplemente polo. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tenemos, y esto como para que lo vayamos viendo así de poquito, esto sería lo que es un lugar de las raíces, que representa en el plano imaginario todos los puntos que pueden ocupar los polos de una función de transferencia. ¿Sí? Yo agarro la función de transferencia y variando la ganancia, yo puedo hacer que esa función de transferencia, esos polos, se vayan moviendo. En realidad lo que estoy haciendo es variando el zeta. Fíjense que van y después se vuelven complejos. Es decir, ahí pasé de un sistema que era sobreamortiguado a un sistema subamortiguado. Es muy importante comprender el tema de los polos y cómo influye en la función de transferencia. Y una de esas cosas importantes es el polo dominante. Si ustedes se fijan, cuando hagamos
en este principalmente, nosotros vamos a tener dos polos, cada uno tiene su propio valor E a la menos 1 st y menos 2 S2t. El que sea más grande de estos se va a ir primero, desaparece primero, porque como t va a tender al infinito, a medida que vaya aumentando t, el elemento que tenga la parte real más grande desaparece primero, es decir, el polo que esté más lejos del plano J omega, que en este caso es este polo de acá, ese polo va a dejar de influir antes en mi sistema. Entonces, el polo dominante o el polo que va a marcar la respuesta de mi sistema va a ser el polo que se encuentre más cerca del origen. Es decir, el polo que está acá. Y eso es importante porque cuando yo tengo sistemas de orden superior, los polos que están cerca del origen son los que van a dominar la respuesta transitoria, porque va a pasar el tiempo y los otros polos van a ir desapareciendo. Y van a quedar únicamente estos que están cerca del origen. Entonces, vimos que la respuesta transitoria a un sistema de segundo orden va a ser senoidal o no, dependiendo si es un sistema subamortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado. Ahora, como esa respuesta transitoria me permite a mí hacer completamente la función de transferencia, se han definido parámetros, así como tenemos parámetros en circuitos integrados que nos dicen retardo, tiempo de subida, tiempo de bajada, etc. También en estos sistemas existen los parámetros que determinan el funcionamiento o lo que podemos esperar. Y cada uno de estos parámetros tiene una ecuación matemática de la cual me permite a mí sacar un elemento para conformar la ecuación de segundo orden. O sea, se estudió la forma de onda y se estudió los parámetros que yo solo con la forma de onda puedo, aplicando estos parámetros, obtener la función de transferencia, ¿sí? Esos parámetros son el tiempo de retardo, el tiempo de subida, el tiempo de pico, la sobrelongación y el tiempo de asentamiento. Son todas cosas que yo voy a ver de la forma de onda. Esto que estamos viendo es práctico. O sea, yo tengo una forma de onda que obtuve a través de un ensayo y a esa forma de onda la analizo aplicando estos conceptos. Por ejemplo, el tiempo de subida, que sería el TD, es desde que estaba en cero, o sea, está estable mi sistema, y llega al 50%. A eso lo voy a llamar tiempo de retardo, pero no tiempo de subida. Entonces, el tiempo de retardo va de 0 al 50%. El tiempo de subida, depende del tipo de sistema, como vamos a ver ahora, puede ser hasta que llegue al 100% o al 95%, depende del sistema, ya lo vemos. Entonces, vamos a definir cada uno de estos elementos. Primero, tiempo de retardo desde 0 al 50%. Estoy poniendo un impulso, un escalón, no importa el valor, si vale 100 será cuando llegue a 50. Por ejemplo, si mi escalón hace que la temperatura del horno llegue a 100 grados, yo voy a medir el tiempo que llegó a 50 grados. Si mi escalón es de velocidad, un motor de continua, le pongo 6 voltios y voy midiendo con un tajo generador, cuando llegué a la mitad de la velocidad final, ese va a ser mi tiempo de retardo. El tiempo de subida, y esto es lo que le digo que varía. Si fuera un sistema sobreamortiguado, al 95% ya está. Si es un sistema subamortiguado, podemos llegar al 95 o al 100%. Ese tiempo de subida no lo usamos mucho, pero es útil porque es un requerimiento que muchos sistemas tienen. O sea, puede ser que venga un sistema y me diga, yo necesito que mi sistema acelere de 0 a 100 en tanto tiempo. Entonces, el 100 ese me está dando a mí un tiempo de subida, de 0 a 100. Entonces, con eso puedo calcular y puedo ver para que mi sistema funcione o no en eso. ¿Está bien? Después tenemos el tiempo de pico máximo. Como vimos, el sobrepaso tiene un valor máximo. Ese valor máximo sí es importante y se llama tiempo de pico. Y después el tiempo de asentamiento. O sea, el tiempo de asentamiento sería el tiempo que tarda en quedar dentro de una franja. Como pueden ver acá, eso se puede definir entre el 0,5 o el 0,2%. Una cosa importante con esto. Tengan en cuenta
que son respuestas gráficas. Esto está preparado para que ustedes ensayen, es decir, van a realizar un ensayo, van a tener la curva de respuesta de ese ensayo, y con esa curva de respuesta van a obtener estos valores. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que van a ser valores aproximados. ¿Sí? Porque uno tiene que medirlo, no van a ser los valores totalmente reales. Pero les permite a ustedes obtener, sin tener nada, una función de transferencia aproximada. O en el caso de los parciales, la función de transferencia para hacer lo que sigue después, que es compensarlo. Bien. Y el otro que tenemos, bueno, es el tiempo de establecimiento y la relación porcentaje sobre elongación, que eso no se usa mucho, pero sí el tiempo de establecimiento, que es hasta que llega el 0 al 5. Como van a ver ahora, hay una serie de ecuaciones que son muy interesantes. No las voy a pedir, pero son simplemente reemplazar valores, ¿sí? En la ecuación de la respuesta transitoria, nosotros vamos reemplazando los valores y vamos obteniendo en cada uno el coeficiente y a qué significa. Entonces fíjense que tenemos el tiempo de subida, después de hacer todo este cálculo que tenemos acá. Una cosa que sí es interesante es este de acá. Presten atención a esta parte. Acá. Esto es un polo de mi función de transferencia. Este es el origen del plano J omega zeta, o sea, del plano S, donde estamos graficando nuestra función. Y acá tenemos, por este lado, tenemos la parte real del polo. Y por este lado tenemos la parte imaginaria. La parte imaginaria del polo es justamente omega D, la frecuencia natural amortiguada. ¿Está bien? Este gráfico es muy importante, porque de ahí podemos obtener el beta, que es el ángulo, y acá tenemos lo que está, esto que es omega D, es igual a omega n por raíz cuadrada de 1 menos epsilon al cuadrado. Fíjense que eso lo dimos al principio. Entonces, con este grafiquito, si yo puedo obtener el alfa, el beta, fíjense qué fácil obtengo el beta, yo tengo TR, lo mido el tiempo que tardé en el tiempo de subida. ¿Está bien? Llegué al 50%. De ahí puedo obtener, con esta fórmula tan simple, con TR, podría obtener el pi, porque fíjense, vamos a ir un poquito más adelante, no me alcanza con eso. Pero tengo una ecuación. Tengo TR dato. ¿Bien? Después, si ustedes se fijan en la otra posibilidad, que es el tiempo P de propagación, el tiempo de pico, yo puedo obtener omega D. De este tiempo de pico obtengo omega D. Vuelvo para acá con omega D, tengo TR, obtengo el beta. Con beta, omega D ya tengo todo, porque esto es una regla de 3. O sea, en realidad esto es prácticamente trigonometría. Y con eso hago mi ecuación de transferencia. O sea, ¿qué necesito saberlo? Necesito saber a qué equivale cada uno de estos elementos. ¿A qué equivale el tiempo de, por ejemplo, a qué equivale el tiempo de subida? El tiempo de subida es pi menos beta sobre omega D. ¿Está bien? Al tiempo de subida lo voy a medir. Lo mido en el tiempo, en la escala temporal mido el tiempo de subida. Después tengo otro parámetro, el tiempo de pico. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar al pico? Es pi sobre omega D, y ahí ya obtengo omega D. Pi es conocido, tiempo de pico lo mido, tengo omega D. Con omega D vuelvo acá atrás, tengo TR, obtengo el beta. Y con beta yo obtengo el zeta y ya obtengo el épsilon. ¿Bien? ¿Para qué sirve eso? Justamente estas fórmulas simples sirven para que ustedes, cuando tengan la gráfica, obtengan la ecuación. Yo ahora les voy a subir como guía unos ejercicios donde hay gráfica de sistemas de segundo orden y ustedes tienen que encontrar la función de transferencia. Es como si hubieran hecho el ensayo mandando un escalón unitario. De ese escalón unitario obtuvieron la función, la forma de onda. Y de ahí van a obtener la función de transferencia, ¿sí? Aplicando estas ecuaciones, que no son ecuaciones, son los valores finales. O sea, son los despejes de la ecuación. El análisis de esto, que es un análisis matemático, se los voy a pasar. No lo vamos a ver así, el pizarrón no tiene sentido. Pero se los voy a pasar para que lo vean aquellos que tienen curiosidad de por qué sale esto, por qué sale aquello.
¿sí? Que es simplemente reemplazar los valores dentro de mi fórmula general. Lo importante que ustedes conozcan es qué es cada uno y a qué equivale, ¿sí? A mí la fórmula de memoria no me sirven, por lo tanto estas fórmulas, si las quieren tener, las pueden tener. Ya el dibujito sería mucha trampa, pero lo importante es que lo sepan usar. Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, el tiempo de asentamiento también, lo mismo. El tiempo de asentamiento nosotros nos guiamos por las exponenciales y vemos cuando las exponenciales llegaron al 2% o al 5%, que tiene que ver con el tiempo que está tardando la exponencial, y de ahí podemos obtener también, según si TS, puedo obtener directamente zeta por omega n. Pero con 2 de estos nosotros ya, seguramente lo habrán visto, ya con 2 de estos obtenemos todos los otros. No nos hace falta tantos datos. Pero bueno, la idea de todos estos coeficientes es poder, a partir de la forma de onda, obtener una función de transferencia. ¿Para qué quiero eso? Para poder trabajar con todo lo que viene de control. Pues nosotros en control vamos a trabajar con función de transferencia o con la función en variable de estado, que es un tema que vamos a retomar cuando veamos control en variable de estado, para no dejarla colgada durante 5 meses sin usar. Por ahora nos vamos a concentrar en control clásico, en todo lo que es función de transferencia. Entonces, con este método ustedes obtienen la función de transferencia y con esa función de transferencia aplicamos toda la teoría de control. Bien. ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer así. Yo voy a subir ahora la tarea, que va a ser encontrar la función de transferencia de varias formas de onda, y esa función de transferencia la van a poner en el Scilab o en el MATLAB, lo que tengan. Aquellos que tengan MATLAB pueden usar el Simulink, aquellos que prefieran usar el Scilab pueden usar el Scilab. Yo máxima todavía no lo usé, así que no le podría decir cómo hacer con eso. Pero sí quiero que encuentren la función de transferencia, después lo pongan en el simulador y vean si les da lo mismo, tanto para el sistema de primer orden como de segundo orden. Si no me equivoco, somos un montón y nadie pregunta nada. ¿De dónde pusieron el 62 son? Y ninguno habla. Está bueno así. Bueno. Les voy a pedir ahora sí que hablen y que me pongan todos los legajos de aquellos que están presentes, porque como vieron, la condición de aprobación y de regularidad tiene que ver con el porcentaje de asistencia. O sea, sí están, mirá, ahí aparecen todos. ¿Tienen alguna pregunta sobre estos sistemas de segundo orden? Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo lo van llevando la materia? Bien, profe, por ahora bien. Por ahora vamos bien. Y avísenme, porque este es el primer año que yo estoy dando esta materia. Traten de ir poniéndose al día de a poco. A mí me gustaría que de esta materia no corregir, sino quiero darle una impronta más práctica. Yo quiero que ustedes sean capaces de comprender y realizar sistemas de control, que sepan usar las herramientas propias de los sistemas de control. Bien. Entonces, creo que es un trabajo conjunto. Tenemos todo un año para recorrer, recién estamos empezando, pero como van a ir viendo, todo lo que es sistema de control se va volviendo no mucho más complicado, pero es muy importante que tengan las bases bien entendidas. Entonces, si ustedes hacen la guía, tomen su ratito todos los días. Hay alguien que leía a un lado que si uno no hace nada, o sea, 0 al infinito es nada, pero si ustedes hacen un poquito, 1 a la 10 ya pasa a ser un montón. Entonces todos los días hagan un poquito, cosa de que podamos llegar todo a comprender y a hacer algo. Es lindo, control es interesante.
lograr que un sistema haga lo que yo quiero que haga es fantástico. O sea, el sentimiento de lograr el sistema de control. Sí, tengo un problema, Rubén, con el tema desconectado del práctico del teórico, es que el teórico sigue el práctico, digo, sigue el camino del librito que ya tiene hecho. Entonces vamos corriendo atrás. Por eso hoy dejé la parte de motores de corriente continua, que no lo di ahora, lo voy a dar con PID, porque quería alcanzarlo, porque yo sé que él estaba con esto y ahora no sé qué va a dar mañana. Ya voy a hablar un poquito con Salguero. Un intento de simular una vez y no se pudo, entonces es como que está uno desfasado del otro, ¿me entiendes? Como que él va mucho más rápido que vos, ¿me entiendes? Sí, ya sé. Vos con su libreta y no le interesa quién viene al lado, ¿me entiendes? Sí, lo entiendo, sí, justamente. Sí, no, lo que le voy a pedir ahora entonces, para que no siga acelerando, lo que voy a decirle a Salguero para que no siga acelerando, que haga práctico de simulaciones. Claro. Porque creo que si no él va siguiendo su guía y se me va, que haga un poco de simulaciones, que prepare una clase más de simulaciones. No sé si le está dando el Silab o el Simulink. Intento hacer con el Simulink, pero no pudo, así que... Bien, bueno, pero ya lo vamos a mejorar. Ok. Sí, Pablo, hace falta. ¿Y sabe por qué hace falta profundizar el modelo matemático y sistema mecánico? Porque a nosotros los electrónicos lo que más nos cuesta después es obtener el modelo matemático. Para hacer control, como vamos a ver nosotros en todas las clases, necesitamos tener un modelo matemático, necesitamos comprender los modelos matemáticos. Entonces, para eso necesitamos hacer el modelo matemático. Por eso hay que profundizar con eso. Es más, yo agarré y en los primeros finales que tomé el año pasado, yo les pedí modelo matemático. Para mí, más importante que la ecuación es que ustedes aprendan y comprendan cómo esa parte mecánica de la vida real se puede convertir en una ecuación y que de ahí me permita controlarlo. Entonces, sí, vamos a hacer más modelado. Yo le voy a pasar ejercicio modelado de los sistemas mecánicos, le voy a pasar la parte de modelado de los térmicos, de los hidráulicos, pero tampoco quería que se me vayan mucho Salguero y que ustedes queden descolgados, porque así no sirve. Yo voy a hablar con él ahora y le voy a pedir que mañana no dé tema nuevo, sino que hagan simulaciones de los sistemas de segundo orden y que de ahí puedan ver el sobrepico, que vean, que analicen esto. Y que no dé más práctico por ahora hasta que nosotros los pasemos. Entonces, cuando nosotros lo pasamos, cuando ustedes lo agarran los martes a él, pueden profundizar los conceptos que damos acá. ¿Alguien más quiere comentar algo? No me van a comentar fin de año. Ahora aprovechen, porque ahora podemos corregirlo, si no, ustedes son elegidos de DIMI y no tenemos realimentación. Sí, yo voy a seguir subiendo guía y aparte de las guías, le voy a hacer práctico en papel, pero ya que tenemos 2 días clases, yo voy a conseguir que Salguero también les dé cosas que sean más prácticas. Mañana van a trabajar con la parte de simulación. Voy a hablar con él para que cambien. Y sería bueno que ustedes también cuando estén en clase con él, hagan en paralelo con él las simulaciones, ¿sí? Entonces, porque acá cuando estábamos en clases presenciales, acuérdense que cuando había clases de actividades prácticas, no era que el profe tenía que explicar algo, sino que los alumnos trabajaban y le iban preguntando problemas al profe. Yo creo que eso todavía a Salguero le ha costado un poquito comprender que cambió un poquito la modalidad de trabajo. Pero lo bueno sería que ustedes aprovechen esas horas de práctico para hacer las guías y preguntarle al profe. Porque si no me parece que no sirve que vaya más adelantado que el teórico. Así que yo lo llamo y voy a hablar con él de eso. Y mañana ustedes preparen todos, porque tienen que tener alguna. El que no tiene, bueno, va a mirar cómo hacen los compañeros. Prepárense el Silab o prepárense el Simulink para trabajar con simulaciones.
Sí, ya tienen los modelos estándar, canónicos, obtener la función ahora de una forma de onda, sistema de primer orden, de segundo orden. Lo que nos queda después, sistema de orden superior, que ya es más simple. Pero necesito que hagamos más interactiva la clase, ¿sí? Vos me disculpas si no sabes lo que pasa, que terminamos viendo los tutoriales de cualquiera por ahí y perdemos el tiempo de 2 horas valiosas a la noche, sobre todo los que trabajamos, ¿me entiendes? Estoy 2 horas son totalmente de 2. acuerdo con vos. ¿Ah? Totalmente, por eso no quiero que pierdan las horas. A mí me Ah, preocupa mucho ese perder horas. Yo ok. creo que las horas del práctico es para ser práctico, no para volver a repasar un teórico o leer un librito. Por eso cuando yo subí los primeros prácticos de Salguero, vi que él lo iba a subir para tarea, vi que le resolvió todo. No era así la jugada. Pero bueno, ahora voy a hablar con él a ver cómo vamos mejorando todo. Gracias. Simulaciones van a trabajar, así que preparen el Simulink o el SILAB, el XCOS, pero uno de esos dos tienen que tener. Gracias. Sí, eso estaría bueno, ingeniero, porque yo hablo Sí, por mi parte, es como dice compañero, yo directamente no entro a las clases de Salguero, calcula que si le son soy sincero, 20. porque no hay forma de seguirlo, sinceramente. O sea, no alcanzan a explicar el teórico que ya da práctico de algo que no se explicó, entonces como que Sí, sí, prefiero ahora, verlo a destiempo ya hecho, total él lo va a subir hecho. sí, no, pero eso no sirve. Ahora voy a hablar con él para decirle que se frene un poquito y que dé simulación mañana, cosa de que nos podamos adelantar en el teórico. Para más, después tenemos un feriado, creo que no, pero hay lunes y martes feriado. Después no No, tuvimos para la clase. creo que es lunes feriado. Encima. El lunes que viene, no, el El 24, lunes está en 25, duda. el 24 no se sabe, esperemos que no. Si no es feriado, buenísimo, porque nos adelantamos. O sea, lo que pasa es que teníamos un cronograma que no lo ha seguido mucho, así que yo lo voy a hablar con él ahora. Y ustedes me van avisando para que vayamos ajustando la materia, ¿sí? Excelente. Bueno, nos vemos el Perfecto, lunes. gracias. Listo, hasta luego, nos Gracias. vemos el lunes. Chao, hasta Gracias. luego, gracias. Chao, chao. Profe. Chao, hasta luego.